Nuevamente aquí virtualmente con ustedes, esperando que el éxito del evento, sin lugar a dudas, sea redituable desde el punto de vista de los conocimientos. Esta es mi última participación. Agradecer nuevamente al doctor Romero Flores la amable gentileza de invitarme y al menos no cumplir con él desde el punto de vista de lo que significa eh, la presencia mía, aunque sea de forma virtual, por razones que ya habíamos explicado previamente. Y vamos a conversar en los próximos minutos de lo que significa las infecciones perinatales, el papel que tiene la ultrasonografía en ellas, y vamos a ver fundamentalmente aquellas relacionadas con las del grupo TORCH. Vamos a recordar que las del grupo TORCH, van a ser agentes infecciosos que pueden afectar al feto y pueden producir defectos congénitos considerados como graves, sobre todo cuando se contrae de la semana, antes de la semana 20. El grupo TORCH va a incluir la toxoplasmosis, otros como la varicela, la sífilis, la rubeola, el citomegalovirus y el virus del herpes simple. Y desde el punto de vista del diagnóstico se han hecho avances muy importantes en lo que se refiere a todo el estudio prenatal a través de la obtención de muestra de líquido amniótico y el estudio de la PCR para determinar así el agente etiológico que está causando esa infección. Vamos a recordar en forma general que un 5% de las gestaciones pueden ser complicadas por infecciones virales clínicas. Entre un 7 y un 10% de los recién nacidos van a tener signos de infecciones sin que a veces se pueda identificar a cuáles nos estamos refiriendo. Las infecciones van a corresponder al 20% de todas las enfermedades fetales y neonatales y tienen una alta asociación con lo que significa la mortalidad perinatal. Hay un aumento del riesgo también de la morbilidad y mortalidad desde el punto de vista neonatal. Los recién nacidos pueden presentar complicaciones en el periodo perinatal, al punto de que más de 7 de cada 10 placentas va a tener lo que se conoce con el nombre de villitis, que lo vamos a analizar enseguida. Y las principales complicaciones relacionadas a esta villitis van a ser los recién nacidos pequeños para la edad gestacional o bien restricciones de crecimiento intrauterino, prematuros, malformaciones o a veces abortos que pueden darse a repetición. Esa placentitis que está originando finalmente las infecciones van a ser aquellas que van a abarcar las vellositis o bien las que conocemos en la clínica para los que somos ginecobstetras como corioamnionitis. Esta corioamnionitis va a estar definida como un infiltrado inflamatorio, pero de las membranas coriónicas y amnióticas, siendo la vía ascendente de vagina al útero la que más frecuentemente se presenta. Sin embargo, las villositis van a ser también un infiltrado inflamatorio, pero del estroma de las vellosidades coriónicas, siendo la vía hematógena la más común. Y en ambas situaciones, recuerden que estamos hablando de infiltrados inflamatorios. Por lo tanto, los diagnósticos a veces van a ser muy complejos y muchas veces se necesitan de estudios anatomopatológicos para confirmar el infiltrado en este tipo de tejidos. Las villositis se van a presentar de una manera muy desproporcional, tan baja como casi un 8% o tan altas como menores al 90% de las gestaciones, cuya etiología puede ser muchas veces desconocida o pueden ser debidas a infecciones maternas por bacterias como el Treponema pallidum, como el virus, como el citomegalovirus, el parvovirus B19, la rubeola, el HIV o protozoarios como el Toxoplasma gondii.
¿Qué es lo que está pasando cuando se produce una infección? Y esto va a ser muy importante para que como ultrasonografistas podamos comprender desde el punto de vista fisiopatológico qué es lo que está viendo. Hay una obstrucción de esa inflamación, ese proceso inflamatorio que se está produciendo de las vellosidades coriales, lo que va a hacer que por un lado aumente la presión venosa y por otro lado disminuya el intercambio gaseoso. Cualquiera de estas dos situaciones y sumadas ambas van a llevar a una hipoxia fetal que va a producir daños a nivel capilar fetal y pérdida de proteína, con lo cual va a llevar al hidrops. Datos que fundamentalmente vamos a pensar en parvovirus B19, rubeolas, citomegalovirus, herpes o bien el Coxsackie. Cuando hablamos de placentitis, estamos hablando de una villitis crónica que va a llevar a atrofia de estas vellosidades, lo que va a consecuentemente formarse o producirse es una disminución del intercambio gaseoso, produciéndose una hipoxia crónica con una disminución del flujo sanguíneo que va a producir un efecto de vasodilatación a nivel de cerebro, corazón y una vasoconstricción a nivel de pulmón, riñón, piel y músculo, que va a ser un fenómeno de centralización, como si fuera que lo está haciendo desde el punto de vista de una mujer hipertensa, con lo cual va a llevar a una pérdida del bienestar fetal de fármaco crónico, a una restricción de crecimiento intrauterino, como por ejemplo en los casos de citomegalovirus, rubeola, herpes simples o bien varicela. Esa lesión placentaria, que puede ser crónica y progresiva, va a llevar a ese sufrimiento fetal o pérdida del bienestar fetal crónico, con la restricción que ya comentábamos, que puede producir en trabajo de parto la muerte fetal o bien una pérdida del bienestar fetal agudo, sin causa aparente, pero también pueden haber manifestaciones a nivel de la infancia o secuelas tardías. Ambas, cualquiera de ellas, pueden tener implicancias clínicas y sin lugar a dudas también médico-legales. Por lo tanto, analicemos qué pasa primeramente con la toxoplasmosis. Esta es producida por un protozoario parásito, el Toxoplasma gondii, cuyo contagio va a estar dado por carne crudas o poco cocidas, en el cual contenga estos quises o taquizoiditos del toxoplasma, a través del agua, la tierra, los vegetales contaminados. Por lo tanto va a ser por un ingreso a la mujer por el tubo digestivo, con un periodo de incubación que va de entre 5 y 23 días, en el cual se puede producir una transmisión vertical en la fase aguda, y cuanto mayor, hay un mayor riesgo a medida que avanza la gestación. Sin embargo, la afectación fetal ocurre de forma inversa. Cuanto más grande es o más avanzada la gestación, menor es la probabilidad de afectación desde ese punto de vista. Sin embargo, es importante recordar que va a cursar asintomáticamente en la gran mayoría de las veces y puede causar una toxoplasmosis congénita. Cuanto más grave, cuanto menor es la edad gestacional, y más frecuente cuanto más avanzada se encuentra esta edad gestacional, produciéndose el síndrome de la toxoplasmosis congénita. Pero también vamos a tener formas subclínicas, como aquellas que van a producir coriretinitis, hidrocefalia, calcificaciones intracraneales o incluso retraso mental. ¿Qué vamos a encontrar desde el punto de vista de la ultrasonografía? Vamos a encontrar hallazgos generalmente tardíos y solamente 3 de cada 10 van a ser visibles eventualmente a la ultrasonografía prenatal. ¿Qué datos vamos a encontrar? Vamos a ver, por ejemplo, hidrocefalia debido a la estenosis del acueducto de Silvio, que está impidiendo toda esa circulación del líquido cefalorraquídeo, con la producción finalmente de la hidrocefalia, que va a ser de esta causa. Calcificaciones intracraneanas, hepatosplenomegalia, ascitis, cataratas o bien placentomegalias. Entonces, vamos a observar un aumento de los ventrículos laterales, en los cuales hay inclusive una disminución de todo lo que significa el parénquima cortical. Vamos a ver que esto muchas veces, ese ventrículo lateral que está más próximo al transductor,
por el fenómeno de reverberación no va a ser visible claramente, pero debemos ser capaces de poder identificarlo. Y vamos a ver claramente que aquí tenemos un ventrículo dilatado también las astas posteriores, las astas anteriores y también inclusive el cuarto ventrículo, con lo cual de alguna manera estamos viendo una hidrocefalia desde el punto de vista obstructivo, y además en estas imágenes se observan otros detalles más que vamos a ir aclarándolos a lo largo de la presentación, pero la finalidad es mostrarles fundamentalmente cómo vamos a observar esa hidrocefalia desde ese punto de vista. Las calcificaciones intracraneales, fíjense, calcificaciones a veces inclusive groseras, con un aumento también de lo que significa de la presencia de líquido cefalorraquídeo, configurando la hidrocefalia que comentábamos previamente, y estas van a estar a lo largo del parénquima cerebral restante y nos debe hacer sospechar estas calcificaciones puntuales como la presencia de una infección que podría una de las causas corresponder a una toxoplasmosis. Vísceras aumentadas, fíjense en este caso, podemos ver a un hígado completamente grande, diferenciado claramente ese tamaño aumentado, desplazando de alguna manera a lo que es el estómago, y también todo lo que es el vaso por detrás también aumentado de tamaño. La presencia de citis o de hidrops, cuya fisiopatología la explicábamos anteriormente, claramente en abdomen fetal la presencia de una imagen econegativa que va a corresponder muchas veces a líquidos acíticos. Y esto va a ser a veces no solamente en una cavidad, configurando lo que podría corresponder a un hidrops cuando tenemos la presencia de en dos o más cavidades, la presencia de líquido correspondiendo así a lo que significa el hidrops. Es fundamental recordar que tenemos que visualizar los cristalinos. La presencia o la ausencia de la opacidad del cristalino, en este caso aquí, en una observación rutinaria, debemos darlo como un valor negativo, pero debemos indicar en el reporte que hemos observado los cristalinos y que estos, al momento del estudio, no están siendo opacificados. Si estos los encontramos de alguna manera como ocupados y opacos, como la imagen podemos observarla aquí claramente, obviamente esto podríamos sospechar de que estamos ante una presencia de catarata. Sin embargo, no es la toxoplasmosis la única que va a producir este signo, pero insisto, debemos ir a buscarlo. Otra situación va a ser una placentomegalia, una placenta que va a estar de mayor grosor en relación a lo que esperamos encontrar para esa edad gestacional. La vamos a medir idealmente en la parte más gruesa e importante. Algunos lo hacen en torno a la inserción del cordón. También es válida esa situación. Fíjense ustedes, acá ya tenemos la pared abdominal anterior. La placenta prácticamente está ocupando una gran parte de todo lo que significa el abdomen, perdón, el cuerpo uterino, el vientre materno, desplazándose así, y con eso vemos que no necesitamos ni siquiera medir que aquí tenemos una placenta aumentado en relación a su espesor. La rubeola puede darnos presencia de hidrops, como ya lo habíamos mencionado también para todo lo que significaba la toxoplasmosis. La presencia de hidrocefalias de la misma manera, como ya lo mencionábamos. Además, la rubeola tiene la característica de que puede dar alteraciones desde el punto de vista de la morfología, de lo que es la silueta cardíaca, dándonos así fundamentalmente, en este caso, corazones dilatados como miocardiopatías, que pueden ser muchas veces infecciosas desde ese punto de vista. O fíjense ustedes
cómo podemos ver esta ecogenicidad de lo que significa el músculo miocárdico, en el cual se nota de una ecogenicidad muy distinta y nos parece inclusive como una cardiomegalia. Este corazón sí estaba cardiomegálico. Fíjense cómo ya nos llama la atención esa cardiomegalia en vista a una infección por rubeola que fue confirmada posteriormente. La microcefalia también va a estar más allá de 2 desvíos estándar, lo mismo que estábamos utilizando los parámetros cuando evaluamos Zika. También se puede utilizar los percentiles en ese caso, pero es mejor utilizar lo que corresponde a la evaluación por desvíos estándar cuando queremos determinar la presencia de microcefalia. La patosplenomegalia, sí, también un hígado que va a estar aumentado de tamaño y también se pueden ver como una trama con pequeñas calcificaciones a lo largo del mismo y un vaso que también está aumentado. Nos va a hacer sospechar sin lugar a dudas de algún tipo de infecciones. También las restricciones de crecimiento intrauterino por debajo del percentil 10, ya por todo ese sufrimiento o la pérdida de la bienestar fetal de forma crónica, nos va a estar dando una sospecha relacionada a todo lo que significa la restricción de crecimiento intrauterino como probable causa en pacientes con rubeola. La presencia de cataratas, similar a lo que ya mencionábamos para la toxoplasmosis. Cuando estamos evaluando un feto, recuerden que siempre tenemos que observarlo y ponerlo en el reporte, aunque este sea negativo, de que lo hemos observado desde ese punto de vista en ese momento. Pasando ya a aquellas manifestaciones relacionadas al citomegalovirus, los hallazgos ecográficos no van a ser muy frecuentemente presentes, pero cuando lo están, muchas veces nos llaman la atención. A nivel del sistema nervioso central podemos tener ventriculomegalias o hidrocefalias, calcificaciones periventriculares que son muy características, vamos a verlas, microcefalias, un cuerpo calloso hipoplásico, o bien quistes en la fosa posterior, o bien cerebelos hipoplásicos. Restricción de crecimiento intrauterino, óligo o polidramios, derrames cavitarios, visceromegalias y también placentomegalia. Desde el punto de vista de la ventriculomegalia no va a variar mucho en relación a lo que ya estábamos mencionando para las otras alteraciones infecciosas, pero nos llama la atención que aquí vamos a tener calcificaciones periventriculares. Fíjense ustedes cómo a lo largo de todo el parénquima ventricular en la pared se encuentra con una ecogenicidad aumentada. Esto nos debe llamar la atención porque es muy característico de lo que significa el citomegalovirus, como además de que puede ser una situación obstructiva, esa característica de las calcificaciones es muy importante. A veces son groseras, como en este caso, como decíamos cuando hablamos de toxoplasmosis, verificar bien siempre la zona cortical con distintos puntos, con distintos reparos anatómicos para poder observarlo, y a veces pasan más desapercibidas, pero debemos observarlas y buscarlas. La microcefalia, similar a lo que ya hablábamos para las infecciones anteriormente descritas, 2 desvíos estándar para hablar de microcefalias. Eventualmente podemos utilizar también los percentilos. Cerebelos hipoplásicos, nos va a parecer que es más pequeño y ahí la medida del cerebelo lo vamos a hacer como si fuera lo estamos haciendo en un escáner morfológico de segundo trimestre y vamos a observar que esto, por ejemplo, aquí tenemos una ventriculomegalia límite, ya tenemos aquí, fíjense, calcificaciones periventriculares que ya nos están llamando la atención, si bien la ventriculomegalia no es muy llamativa, esas calcificaciones periventriculares no hacen llamar la atención y fíjense ustedes el cerebelo más pequeño de lo que debería estar a ese momento de esa edad gestacional. La restricción de crecimiento intrauterino de la misma manera para lo que significa el citomegalovirus, y aquí agregamos que pueden tener tanto óligo como polidramios
y las medidas y las evaluaciones son similares a cualquiera de lo que estamos acostumbrados a hacerlo. Los derrames pericárdicos, como este, importante, fíjense lo que era este músculo, este miocardio, músculo cardíaco, la dificultad que tiene para contraerse y la imagen econegativa a lo largo del tórax, de alguna manera también desplazando todo lo que son los pulmones, configurando así derrames pericárdicos desde el punto de vista del citomegalovirus, o bien en otras cavidades, como por ejemplo la ascitis, la presencia de visceromegalias, importante desde el punto de vista de lo que significa la evaluación a nivel del vaso y la evaluación de lo que significa a nivel de todo lo que es el hígado, va también a estar aumentado. En este caso, fíjense cómo el vaso aquí está ocupando gran parte de todas las estructuras viscerales. La placenta, le presento un caso muy curioso. Esto era una placenta con feto prácticamente. Fíjense cómo hay una línea que parecía que podría ser líquido amniótico, sin embargo, la observamos con una ecogenicidad distinta. Este feto era portador de citomegalovirus y anatómicamente encontramos además otros hallazgos, pero sí, sin lugar a dudas, la placenta ya al poner el transductor nos llamaba la atención de que algo estaba pasando a ese nivel. Otro hallazgo, y es importante recalcar con el citomegalovirus, la posibilidad de trombocitopenia, petequias, ictericia o corioretinitis y sordera, fundamentalmente relacionada, hasta un 60% de estos fetos pueden cursar con sordera. Este es un caso muy interesante. Teníamos una hemorragia, como podemos ver en la imagen. Descartábamos distintas causas de lo que podía corresponder la hemorragia. Dentro de ellas, serologías que daban todas negativas. Sin embargo, una vez que nace, los neonatólogos nos informan que daba citomegalovirus positivo, y cuando repetimos a la madre nuevamente los valores de serología maternos ya como puérpera nos dieron positivos, connotando así un falso negativo de citomegalovirus a la madre. Lo que hizo fue justamente una alteración desde el punto de vista de la coagulación. Entonces se produjo la hemorragia, podíamos verla como único hallazgo, no teníamos otros elementos para pensar en infecciones, pero fue un dato muy curioso desde ese punto de vista, y es importante recordar que pues, también pueden producirlos inclusive de forma prenatal y no solamente de forma neonatal. Otra situación ya es el herpes, que puede ser más acompañado de hidranencefalia o bien muchas veces microcefalia o calcificaciones intracraniales acompañadas de restricción de crecimiento intrauterino. Y finalmente, otros como el parvovirus B19, en el cual vamos a ver un aumento del vaso, del hígado, un aumento de todo lo que significa el área cardíaca. Hay derrames, hidros o polidramios, aumento del espesor placentario y del cordón, y cada uno de estos aspectos está explicado desde el punto de vista fisiopatológico por qué lo estamos viendo así en la ultrasonografía. Cuando pensamos en parvovirus tenemos que ver que va a haber un aumento del débito cardíaco con una disminución de la viscosidad sanguínea que va a estar repercutiendo hemodinámicamente como una anemia, y podemos de alguna manera, y debemos hacerlo, conocer cómo se encuentra la circulación, el estado anémico de este feto, de la misma manera que lo estamos haciendo cuando analizamos anemia fetal por causas inmunes. Para eso el pico sistólico, la arteria cerebral media, nos puede orientar para conocer qué tan anémicos se encuentran estos fetos. Además, podemos encontrarnos tanto óligo como polidramios desde el punto de vista de lo que significa la repercusión a nivel de las alteraciones del líquido amniótico, calcificaciones hepáticas, un hígado agrandado, hidrops, hipoplasia de los miembros, ventriculomegalias, restricción de crecimiento, microcefalias,
cataratas, microftalmia, displasia cerebral o más bien malformaciones gastrointestinales y urogenitales que pueden ir acompañados del diagnóstico de varicela zoster, como en este caso, en el cual teníamos distintos hallazgos ultrasonográficos para poder llegar a esa conclusión de que hay una infección y debemos buscar sin lugar a dudas el agente causal. Por lo tanto, la ultrasonografía va a ser capaz de identificar estas alteraciones fetales que son consideradas como graves. No tenemos una sensibilidad muy alta para el diagnóstico de las infecciones congénitas. Los hallazgos ultrasonográficos no son patognomónicos para un solo agente infeccioso específico en particular y la anatomía fetal puede no predecir solamente una buena solución gestacional y neonatal y por lo tanto va a ser muy importante la pesquisa y la alteración de múltiples órganos y sistemas que son afectados en muchos de estos casos nos orientan entonces a pensar que la ultrasonografía sí va a tener un valor importante al momento de identificar este tipo de alteraciones. Sin embargo, no podemos sospechar de cuál eventualmente podríamos orientarnos y hacer un panel de infecciones para tratar de identificar, pero los hallazgos ultrasonográficos muchas veces ya nos van a hacer pensar en una determinada etiología. Finalmente, como decía al inicio, esta es mi última presentación, así que agradecer nuevamente la amable invitación del doctor Rommel Flores, pedirle disculpas que este germen del coronavirus no ha permitido que pueda ir a darle un abrazo de forma personal y fraterna al muy amigo Rommel. Espero poder haber cumplido al menos a cabalidad desde el punto de vista de lo que significa una teleconferencia como esta y que estén disfrutando de las demás conferencias, como no dudo lo están haciendo en vista del alto nivel científico que pude ver de acuerdo a quienes eran los otros ponentes que me estarían acompañando en estas pláticas. Muy buenas tardes.